Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Seguimos en el aire de Eso que falta y como sucede una vez cada 15 días nos encontramos con el equipo de profesionales del CESAC 38, este centro de atención que se encuentra aquí cerquita de la radio en Medrano 350. Hoy nos toca hablar con el doctor Guillermo Fusaro, él es médico de familia y el tema de hoy es la diabesidad. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Acá Mailén. Maylin, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Gusto de charlar contigo. Igualmente, me voy conociendo con todos los médicos del CESAC, así que recordar caras es lo que tiene que ser mi fuerte de este año. Excelente, las puertas abiertas del CESAC para todos los que quieran venir a consultar. Bueno, contanos un poco qué es la diabesidad. Bueno, es un concepto interesante porque un poquito haciendo una especie de prólogo, uno, por lo menos yo que estoy cerca de los 60 años de edad, nos criamos diciendo que, bueno, los nenes tienen que estar gorditos, gordura es saludable, gordito es saludable. De hecho, vemos las pinturas de Botero también que hablaban de que unos 50, 100 años atrás, ser gordo era saludable. Y este concepto empezó a hablarse en el año 1973 por un doctor, el doctor Sims, pero en el 2001 tomó más énfasis por el doctor Simet, de una universidad de Estados Unidos, donde dice o se vio y se demostró que hay una asociación muy fuerte entre la obesidad y la diabetes. Es decir, antes se decía, bueno, baja de peso, trata de adelgazar, te va a hacer bien, digamos, una cosa así, no protocolar, pero ahora realmente ya podemos decir que es una enfermedad, una epidemia, como describen los epidemiólogos del siglo XXI. Hay epidemias de los distintos siglos. La epidemia del siglo XXI, una de las epidemias del siglo XXI es justamente esta, la diabesidad. Y consiste básicamente en decir, bueno, no es solamente la obesidad una cuestión estética. Se ha demostrado, obviamente la estadística, después que te voy a mencionar lo menciona, que la obesidad va a llevar, digamos, a una disfunción endotelial, a una disfunción celular, para predisponer a que una persona tenga diabetes. Y a la inversa, una persona con diabetes, el 85% de los pacientes con diabetes, ya sea tipo 1 que requiere insulina o tipo 2 que no requiere insulina, el 85% de los diabéticos tiene obesidad. Por lo cual es tan grande el peso, digamos, de la evidencia, que realmente incluso se ha llegado a hablar en algún momento de globesidad. Fíjate hasta dónde llegamos, digamos. El 80% aproximadamente, un poquito menos, 70% de los mayores de 65 años van a tener obesidad. Por lo cual estamos hablando de una epidemia que afecta entre un 50 y un 70% de la población mundial. Un poquitito es la idea, es justamente decir, bueno, el primer mito a derribar es, ser gordito no es ser sano. Ese es un concepto que primero tenemos que erradicar. Vos podrás decirme, ¿pero hay grasa sana? Sí, podemos decir que hay grasa sana, pero no hay un método científico de diagnóstico que permite identificar cuál es la grasa sana y cuál es la grasa mala, por lo cual se asume que en realidad tenemos que tratar la obesidad para evitar que ésta predisponga, junto con otros factores de riesgo, a que haya una diabetes. Justamente es muy fuerte la relación causa-efecto, un 85% te decía de la gente con diabetes tiene obesidad. ¿Cuál es el factor incluido en todo en este tema? El factor incluido son cosas que podemos hacer todos los días en el consultorio. De hecho, nosotros lo hacemos en el consultorio, yo en el CESAC 38, en la clínica Mentista, donde también trabajo de forma privada y pública, que es justamente detectar al paciente con una buena anamnesis, ¿no es cierto?, hablando con él, antecedentes familiares de obesidad, hay un gen también de la obesidad, es más, aparentemente pareciera que el gen de la diabetes es un derivado del gen de la obesidad, incluso, si vamos a una teoría molecular. No quiero entrar en esto porque quizás, pero fíjate cómo es una enfermedad multifactorial. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una buena charla con el paciente, de ahí se desprende el 50%, ¿viste? Una buena charla siempre con el paciente, el 50% del diagnóstico lo tenés charlando con el paciente. El otro 50% tenés que romperte un poquito la cabeza, pedir estudio, pero el 50% es callarse la boca y escuchar, que es lo más difícil, ¿no? A vos te habrá pasado también muchas veces que lo más difícil es escuchar, lo más fácil es hablar. Entonces vos sabés, digamos, un poquitito los antecedentes de la señora o del señor y podés llegar a saber en el consultorio cómo está esa persona
si está con obesidad o con sobrepeso. Hay varias formas sencillas, fáciles, de bajo costo, no hace falta ningún consultorio de especialidad en obesidad. Con que tengas una balanza de pie incluso, bueno, mejor una balanza con pediómetro, ¿no es cierto?, para medir, ¿no? Pero tomando ciertos recaudos del peso y con 1 centímetro de costurera, que pueden tener tu tía, mi tía, cualquiera en la casa, vas a tomar el perímetro cefálico. El peso por sí solo no sirve mucho. Voy a decir, bueno, en relación al peso por la altura, tengo lo que se llama índice de masa corporal, que es la relación del peso sobre la altura. El peso sobre el cuadrado de la altura te da ese cociente, te da un número. Si es más de 25 ya es sobrepeso, más de 30 ya es obesidad, más de 35 es obesidad mórbida, o sea, peso sobre altura al cuadrado. Pero esa fórmula se ha demostrado que no es una fórmula con mucha eficacia. La mejor eficacia es tomar el perímetro abdominal, por eso con el centímetro de la tía o de la abuela o de mamá, o cualquiera, o de la vecina, o de quien sea, o mío. Entonces vos tomás el perímetro de la cintura, y con el perímetro de la cintura ya te aproximás con una buena sensibilidad y especificidad a ver si el paciente puede empezar a desarrollarlo dentro de lo que es sobrepeso leve, moderado o severo, o sea, es obesidad. Por lo general, si vos o yo nos tomamos el perímetro de la cintura, en mujeres tendrá que ser hasta 82 centímetros el perímetro de la cintura, 82, 84. Ya más de 84 va subiendo cada 5 puntos en un riesgo medio, bajo, medio, moderado o severo. En los hombres es aproximadamente de 94 el perímetro de cintura, por lo cual a medida que va subiendo, más o menos sube de 5 unidades en 5, o sea, 96, 98, 99, 104, 110, se va dividiendo el riesgo, ¿no es cierto? Todo esto hablamos de riesgo, la posibilidad de que a vos te pase algo, eso es el riesgo, la probabilidad de que te pase algo es el riesgo, para entenderlo así, porque a veces hablamos de riesgo. ¿Qué es el riesgo? Es la probabilidad en un número entero de que te pueda pasar esta enfermedad. Entonces, a medida que vos aumentando el índice de masa corporal, el perímetro de cintura, ahí vas viendo el riesgo, si es leve, moderado o severo, y se lo vas estadificando, leve, moderado o severo, ese sobrepeso, esa obesidad. Una vez que llegamos al diagnóstico de, bueno, es un sobrepeso leve, moderado o severo, ya es un factor muy importante ese, porque ese me está abriendo la puerta a decir, bueno, cuidado, que no es solamente lo estético. ¿Viste? Uno dice, bueno, es estético. No, mirá, no es estético, esto es ya algo médico. Ya sabemos que si tenés un perímetro de cintura que está rankeando en sobrepeso moderado o grave, ya tenés mayor probabilidad realmente de que hagas una diabetes tipo 2 del adulto en el futuro. Todo esto, si uno quiere, digamos, resumirlo en 3 palabras, es: comer más no significa que está bien, no significa comer mejor. Gordura no es salud. Y la calidad del alimento, esto incluso yo lo he estado trabajando, yo soy profesor de farmacología en la Universidad de Barcelona como jefe de cátedra, y lo he trabajado con algunos estudiantes ya recibidos de médicos, donde hicimos un trabajo muy interesante, todavía está en desarrollo, en barrios carenciados, ¿no? Por la zona de Retiro. Entonces, la hipótesis que teníamos era, pero es gente gordita, es sana, la falsa imagen, ¿no? O decir, bueno, es gordo, es sano. No, al contrario, esa obesidad o ese sobrepeso de esa persona se debía justamente, primero, a una mala incorporación de alimentos, pues hace lo que puede, va a comer hidratos de carbono, pues lo que tiene. No puede decirle, bueno, haga 4 comidas por día, coma vegetales, coma pescado, coma legumbres. Hace lo que puede, digamos, con la situación económica como estamos, hace lo que puede la persona pobre. Y vos decís, bueno, está gordito, está sano. No, todo lo contrario. Primero, está mal alimentado. Y segundo, lo estás poniendo en un riesgo de que a futuro, a 5 años, a 10 años, esa persona la complique más aún porque va a desarrollar una diabetes. Por lo cual, fíjate todo lo que podemos evitar. Respecto del número que decías, ¿no? Para medirse la cintura, 82 que decías sobre las mujeres o sobre los cuerpos femeninos, pienso igual en qué incidencia igual tiene el índice de masa corporal, el viejo, el que mencionabas antes, ¿no? El que está vinculado a la altura, porque 82, digo, no me parece que sea un número
gigante. De hecho, me parece que es bastante poco, pensando en la diversidad de cuerpos, ¿no? Como que ahí hay otras discusiones, me parece, en este mundo nuevo también del siglo XXI en el que vivimos, que hay que tener en cuenta. Exactamente, justo eso que decís vos me das pie a decir lo mismo. Nosotros nos guiamos muchísimo, yo tengo 30 años de médico y 30 años de profesor de farmacología, soy crítico, muchos nos guiamos por la bibliografía quizás norteamericana o europea, pero son poblaciones no asimilables. Digamos, una persona que, tiene para vivir, llegar a fin de mes y poder alimentarse bien, es distinto a una persona que hace lo que puede, por lo cual también hay que agarrarlo con pinzas esto. Tenemos que agarrarnos de algo, decir, bueno, mira, estás en 84, en 86, es un perímetro de cintura que me está diciendo que es un sobrepeso leve, o ponerle más de 88 moderado. El riesgo, ¿no es cierto? Pero esto tomarlo con pinza. ¿Hay métodos mejores? Claro que sí. El índice del perímetro de cintura no es el mejor método. Así como te dije anteriormente, el peso sobre la talla al cuadrado, el índice de masa corporal, no es un buen método. También, como decís vos, muy bien lo que decís vos, el perímetro de cintura no es el mejor método, porque son poblaciones culturalmente distintas, genéticamente distintas, socialmente distintas. Hay otros métodos, por ejemplo, la DEXA o estudios, de tejido adiposo, de densidad de tejido adiposo, pero lamentablemente no están disponibles para todo el mundo, están en forma experimental y obviamente salen fortuna hacerlo. Quizás en 10 años hablemos de otra cosa, pero sí, la pobre herramienta que tenemos es esta, con todos los prejuicios que tiene, sí, tiene prejuicios, claro que sí, coincido con vos. Yo estoy gordito también, y si me di la cintura, y bueno, ya está. Llama a la casa velatoria, ya está. Obviamente, voy a tener más de 105. Bueno, sí, es obvio, somos otra cultura, somos otra sociedad. Y esto es una crítica en el sentido, científico, no voy a criticar a colegas de parte del mundo, pero es una crítica que no podés extrapolar a veces mediciones o estándares de otros países, por ejemplo de Estados Unidos o de Europa, a nosotros, a Sudamérica, porque somos completamente distintos. ¿Hay que partir de algo? ¿Tenemos que agarrarnos de algo? Sí, agarrémonos de esto, pero sabiendo que no es el mejor método todavía, es algo para agarrarse. Lo importante es decir, bueno, mira, podemos discutir si es leve, moderada, grave, está bien, no lo discutamos. Sabemos que la persona va a empezar a tener riesgo porque está un poquito más elevado, su perímetro de cintura va a tener un poco de sobrepeso. Ya podemos empezar a trabajar para que en 5 años o a 10 años, que por lo general se mide el impacto de cualquier factor de riesgo, el impacto se mide a 10 años, en 10 años no desarrolle diabetes. Claro, como decís vos, sí. Claro, lo que estaría bueno, pienso, no solo a los médicos, ¿no?, sino a la educación que tenemos que apostar en las infancias también, es como una educación nutricional que nos sirva para crecer, para comer y alimentarnos bien, y no como decías, ¿no?, que también, por supuesto, que lo económico es un factor sumamente importante, más en momentos de crisis como el que estamos viviendo ahora, en el cual solo se puede comer fideos, y eso eventualmente va a repercutir en los cuerpos y en la calidad de vida de esos cuerpos, pero claro, el foco me parece que está bueno empezar a intentar ponerlo desde los lugares que cada uno de nosotros ocupemos en esto, en la información nutricional que nos sirva para tener cuerpos sanos. Exactamente, no el número, como decimos Maylin, perfecto, yo también coincido con vos. El número es un número arbitrario, claro, si agarrás a toda chica de 25 años de Suecia, y sí, obvio, van a pesar todas 49 kilos, pero acá hacemos lo que podemos, tenemos que saber que somos una población latinoamericana, es distinto que el resto del mundo, por 20.000 factores que podemos charlar 10 días, y está bien que así sea, y está bien la diversidad, es lo lindo, ¿no es cierto?, del ser humano, pero por lo menos decir, bueno, mira, independientemente del número, olvídate del número, tenemos que hacer un corte de número. ¿Por qué? Porque sí, siempre hay que hacer un corte, si no es muy difuso. Bueno, vamos a hacer un corte, no sé, en el 84, en el 82, no importa. Después discutimos si 88, 92, pero sabemos que por lo menos tiene sobrepeso esta persona. Entonces decimos, mira, podemos discutir el número, si está bien o está mal, seguramente va a estar bien, pero bueno, tengo que hacer un corte. El corte que está figurando que tenés un sobrepeso. ¿Cómo te puedo ayudar a futuro para que en 10 años no tengas diabetes? Obviamente que hay otros factores genéticos, hay factores ambientales, factores de microbiota, pero eso es un factor que yo puedo trabajar hoy. Decirle, bueno, vamos a hacer un plan alimentario, como decimos, vamos a tratar en lo posible, como te dé tu bolsillo, tratar de elegir lo mejor. Fíjate que este concepto en pediatría, hace 20 años, 30, 40, 60 que nací yo, el pediatra te quería gordito. Ahora agarrar una pediatra
decirle llevarle a tu hijo, tu sobrino o quien sea, llevar a un chico gordito, por poco te denuncia. Entonces, fíjate cómo decís vos, claro, sí, no, te meten preso. Te dice, usted es un irresponsable. Entonces, fíjate cómo, también lo que decimos, los pediatras son los primeros siempre pioneros, digamos, en esto. Y fíjate cómo también los pediatras, conjuntamente con nosotros, los médicos de familia, decimos, bueno, queremos que a 10 años o a 15 años no tengas una complicación con la diabetes, porque ahí ya llegamos tarde, ya chocamos ahí. Entonces, vamos a evitar de chocar. Muchísimas gracias por estos minutos aquí con nosotras en este segmento en el que hablamos de salud con los compañeros y las compañeras del CESAC 38. Nos encontraremos pronto, Guillermo. Bueno, un gusto, muchas gracias por este espacio y bueno, éxito con todo lo que están haciendo y muchas gracias. Pasó así el doctor Guillermo Fusaro, integrante del grupo de profesionales del CESAC 38. Hoy hablamos de